Buenas noches a todos. Bienvenidos a la última de nuestras charlas semanal del programa de cirugía pediátrica de la Universidad Javeriana de Cali. Hoy vamos a hacer nuestra charla sobre lesión esofágica por ingesta de cáusticos. Vamos a agradecer por la tutoría al doctor Freddy Orozco, cirujano pediatra y endoscopista y laparoscopista pediatra de la Clínica Infantil Club Noel. Buenas noches desde Curitiba, Brasil. Buenas noches, doctor. Bueno, entonces, la importancia de por qué traemos esta charla el día de hoy sobre ingesta de cáusticos es teniendo en cuenta que esto es un problema de salud pública a nivel mundial, principalmente en los países subdesarrollados, y que conlleva complicaciones irreversibles en la integridad del paciente, siendo una causa importante de trastorno de la deglución, de deterioro de su calidad de vida y una carga en el sistema. En cuanto a la epidemiología, encontramos cada 100.000 habitantes y una mortalidad documentada del 4% en países occidentales. Teniendo en cuenta, digamos, de todas las sustancias que generan estas lesiones cáusticas, los productos de limpieza doméstica van a ser una de las sustancias más importantes e incluso son el segundo lugar de todas las exposiciones a tóxicos en la población pediátrica. Y vamos a tener dos presentaciones o dos grupos principales en los cuales se puede generar. Entonces tenemos la población preescolar, escolares donde la mayor riesgo va a ser en menores de 5 años, con un pico de incidencia de los dos por el manejo de explorar nuevas cosas, que lleva a estas ingestas accidentales. Normalmente, como son exploratorias, son ingestas de pequeña cantidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando estamos en este grupo etario y son ingestas abundantes, nunca dejar de lado la presencia de un abuso infantil. Ya diferente cuando estamos en la población de los adolescentes e igual la población adulta, en donde estas ingestas suelen ser voluntarias por un mecanismo de autolesión y los volúmenes ingeridos van a ser mucho mayor. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, la severidad de estas sustancias va a depender de la concentración y el tipo de cáustico, si es un pH muy ácido o alcalino, el volumen ingerido, el tiempo que permanezca esta sustancia en contacto con la mucosa esofágica o la mucosa gástrica y la intención por lo cual conllevó a la paciente a ingerirlo, que ya lo vimos si es voluntario o no. Tenemos 4 o 3 fases principales en las cuales se desencadena la lesión posterior a la ingesta. Primero vamos a tener una reacción inflamatoria que va a desencadenar una reacción de respuestas de células inflamatorias con necrosis aguda, en donde los radicales libres y radicales de oxígeno son los que van a llevar a ese daño inicial de la mucosa. Luego, en la fase de 3 a 14 días que se presenta la ulceración, estos tejidos son muy friables y es por ello que en esta fase no está indicada, y ya lo vamos a ver más adelante las recomendaciones, de hacer el procedimiento endoscópico porque vamos a aumentar el riesgo de perforación, de sangrados. Y finalizando la fase, se inicia el proceso de reepitelización con cambio de ese tejido inflamatorio a un tejido de granulación. Y finalmente, después de 3 semanas, tenemos la fase de cicatrización, en donde dependiendo de qué tan grave es nuestra quemadura cáustica, asimismo hay un mayor estado de fibrosis que conlleva que haya un estrechamiento de la luz. Entonces, es importante también tener en cuenta la consistencia de la sustancia ingerida. No es lo mismo ingerir líquidos versus ingerir sólidos o sustancias que son viscosas. Los sólidos o esas sustancias viscosas permanecen más tiempo dentro de la luz esofágica y este contacto aumentado genera que haya un mayor riesgo de lesión. Sin embargo, digamos que las sustancias líquidas, a pesar de que el tiempo de contacto sea menor, al ser en esta consistencia, permite que las ingestas con sustancias líquidas sean mucho mayores. Entonces, cuando vamos a hablar de las lesiones, de las sustancias cáusticas, tenemos los ácidos y los álcalis. Dentro de los álcalis, principalmente las sustancias que tienen un pH mayor de 12 van a generar daño a través de una necrosis por licuefacción. ¿Esto qué genera? Hay una respuesta inflamatoria en donde estos ácidos, hidrogeniones, reaccionan con las grasas generando saponificación de esos lípidos, hay desnaturalización de las proteínas y hay una trombosis capilar. Todo esto lo que permite es que haya un mayor riesgo de perforación de la mucosa, porque hay un mayor compromiso a profundidad del tipo de lesión y me va a generar eventualmente el riesgo de perforación. ¿Qué es lo más
frecuente que se ingiere, digamos, en las sustancias que hay dentro de la casa y lo más expuesto en la literatura, el hipoclorito de sodio. ¿Cuál es la cuestión con el hipoclorito? Lo que tenemos normalmente nosotros en casa son sustancias de hipoclorito de sodio que tienen concentración al 5 o al 6%, donde el pH suele ser menor a 11. Entonces, las sustancias alcalinas, a pesar de que sean alcalinas, cuando tienen pH menor a 11 es poco probable que generen lesiones en la mucosa esofágica, porque el ácido del estómago va a neutralizar esta sustancia. Sin embargo, cuando tienen un pH mayor de 12, entonces, por ejemplo, el hipoclorito que nosotros vemos en zonas industriales o en instituciones que tienen productos de limpieza con un porcentaje del hipoclorito de sodio mayor al 15%, pues este pH ya se incrementa mayor de 12 y a pesar, sin importar, digamos, en este escenario de cuánto sea la concentración, si este pH se supera, pues va a generar mayor riesgo de la lesión. Ya cuando estamos frente a sustancias que son ácidas, que puede ser hasta en un 40%, esto va a generar una necrosis coagulopática. Entonces, en este caso hay también una desnaturalización de proteínas, pero ese proceso inicial o de generación de isquemia lleva a la formación de coágulos y estos coágulos actúan como, de cierta manera, como una barrera para evitar que esa lesión se profundice en la mucosa y por esto con estas sustancias hay menor riesgo de generar perforación. Bueno, en cuanto a los, vamos a tener el compromiso pues, de 4 sistemas principales. Entonces, si hay compromiso de ojos y piel, las complicaciones cosméticas y funcionales van a ser principalmente las consecuencias que vamos a evidenciar. Cuando hay compromiso de la vía aérea, datos relevantes que nos sugieren para poder saber que tenemos que asegurar la vía aérea en este paciente, pues que sea signos de estridor, que tenga signos de dificultad respiratoria. Y a nivel del tracto gastrointestinal podemos ver desde síntomas de que el paciente únicamente refiere a dolor abdominal hasta vómito, hematemesis y alorrea, y como vamos a ver más adelante, hay signos y síntomas que nos sugieren cuándo puede incrementar ese riesgo de estenosis y nos permite saber cuándo va a estar indicada hacer la endoscopia. Entonces, en cuanto a las complicaciones, la estenosis pues es una de las más importantes, que su incidencia va de un 2 a un 63%, y principalmente pues va a estar afectado tanto el esófago como el estómago, sobre todo la estenosis suele presentarse 2 a 4 meses posterior de la ingesta y suele presentarse en las lesiones que son grado 2B y grado 3, que ya les voy a mostrar más adelante la clasificación. Cuando hay un paciente que está de bajo riesgo, es decir, asintomático o presenta síntomas muy leves, es poco probable que presente complicaciones tardías con la presencia de la estenosis. Sin embargo, ¿qué se ha visto en los estudios? Cuando tenemos síntomas menores como vómito o lesiones intraorales, este riesgo nos incrementa 2 veces más a presentar una estenosis esofágica. Pero si tenemos cialorrea, disnea, disfagia, hematemesis, son pacientes que, como ven, claramente tienen un riesgo de 8 veces más de presentar una estenosis. Entonces, esos pacientes son los que tenemos que tener muy en cuenta cuando nos ingresan a un servicio de urgencias para saber que pues, son pacientes que no están exentos pues, de este riesgo. Entonces, en el abordaje inicial, si tenemos un paciente inestable, lo primordial es que nosotros evaluemos la vía aérea, determinemos si tenemos que asegurar nuestra vía aérea y evaluar el nivel de conciencia del paciente. Si estamos en el contexto de que el paciente ingresa estable al servicio de urgencias, pues lo ideal es que nosotros podamos determinar qué sustancia ingirió, qué cantidad, cuánto tiempo ha pasado desde que tomó el líquido o la sustancia hasta que llegó al servicio de urgencias y tener en cuenta si en la situación extrahospitalaria se generó algún procedimiento de descontaminación, si le hicieron irrigación, si le indujeron vómitos, si utilizaron carbón activado, que todo esto pues realmente en la ingesta de cáusticos no está recomendado. Entonces, en cuanto a saber cuándo realizar o no la endoscopia, ¿qué nos dicen las guías? Si el paciente está completamente asintomático y fue una ingesta accidental, podemos tener la seguridad de que simplemente con observación clínica podemos dejar al paciente y no es necesario hacer ningún procedimiento invasivo. Si por el contrario tenemos un paciente sintomático con esta ingesta accidental y presenta los signos que ya vimos de disnea, hematemesis, dolor abdominal, se recomienda la endoscopia, o si es un paciente que tuvo una ingesta voluntaria, a pesar de que esté asintomático en el momento de la valoración, requiere de hacer la endoscopia y es una recomendación fuerte. Entonces, ¿qué está recomendado la endoscopia? Que debe hacerse en las primeras 12 a 48 horas máximo, por lo que les dije que después de este tiempo, en los 3 a 15 días posteriores, pues nos aumenta el riesgo de perforación.
que es el único, digamos, limitante que tiene la endoscopia que no nos permite determinar si ya hay necrosis transmural, que esto es una indicación clara para un abordaje quirúrgico. Sin embargo, sigue siendo el estudio estándar en población pediátrica como nuestra herramienta inicial para que nosotros hagamos un diagnóstico y sepamos qué manejo requiere este paciente. ¿Cuándo no lo haríamos? Si el paciente está inestable, y en este caso estaría recomendado hacer un estudio de imagen, una tomografía. Signos de perforación, que ya sea evidente que el paciente nos sugiera una peritonitis, o signos de mediastinitis, pues que va a requerir su abordaje quirúrgico o que haya dificultad respiratoria. Entonces, ¿qué también nos recomiendan? Es score, se llama DRUL, evalúa por sus siglas si el paciente tiene salivación, si presenta rechazo al alimento, lesiones en la orofaringe, otro tipo de hallazgos como fiebre, hematemesis, malestar, dolor abdominal y leucocitosis. Si tenemos un valor menor de 4,4, pues nos sugiere que el paciente requiere una endoscopia. Eso también nos permite hacer ese abordaje inicial para determinar si realizamos este procedimiento o no. Entonces, al realizar la endoscopia, tenemos la clasificación de Sarga que nos mide estenosis cáusticas y nos permite saber cuál va a ser el pronóstico del paciente y qué debemos hacer. Entonces, en el grado 0 y grado 1, pues el paciente va a tener una recuperación completa. En el 0 la mucosa se va a ver normal. En el grado 1 el edema o el eritema es leve a nivel de la mucosa esofágica. En el grado 2A ya empezamos a ver úlceras superficiales, hay signos de hemorragia, de exudado, que ya empieza a tener cierto incremento en ser una lesión un poco más invasiva. Sin embargo, las tasas de estenosis en este grupo de pacientes es baja. Ya en la grado 2B son úlceras que son más profundas o circundantes, donde el riesgo de estenosis incrementa, pero el riesgo de perforación es bajo. En el grado 3, que son las cuando ya hay evidencia de necrosis, podemos tener una necrosis focal en el A o una necrosis extensa en el 3B, que no solo aumenta el riesgo de la estenosis, sino que el paciente esté perforado. Y ya en el grado 4, pues hay evidencia de una perforación. Entonces, obviamente los pacientes con perforación, pues su pronóstico es mucho más deleterio que el paciente que ingresa con una lesión grado 1 o grado 2A. Entonces, en cuanto a los estudios adicionales, pues los paraclínicos realmente no nos sirven para determinar diagnóstico o el abordaje, pero sí nos permite cuando un paciente tiene leucocitosis, incremento de PCR, hiperlactatemia, sugerir que probablemente haya una necrosis transmural. Y dentro de los estudios imagenológicos, la radiografía, cuando sospechamos que hay una perforación, podemos ver hallazgos de mediastinitis, aire libre a nivel de la cavidad intraabdominal o signos de neumonitis química. Y con la tomografía, si el paciente está inestable y no puede ser llevado a un procedimiento invasivo, la tomografía, que es un estudio con contraste, nos permite determinar si hay necrosis de la pared transmural, incluso en la población adulta se utiliza como protocolo para abordar estos pacientes y determinar si vemos ausencia del realce de la pared del esófago, pues sugiere que hay necrosis transmural y sus pacientes tienen que ser llevados de manejo quirúrgico. Entonces, como les decía respecto al manejo, si vemos que hay compromiso de la vía aérea, porque el paciente tenga estridor, disnea, signos de dificultad respiratoria, hay que asegurar nuestra vía aérea. Les decía que no debemos hacer irrigaciones gástricas ni inducir el vómito porque eso expone que el esófago esté expuesto más tiempo a la sustancia cáustica, ni utilizar carbón activado porque no se va a adherir a esta sustancia y lo que hace es limitarnos la visualización cuando se haga el procedimiento endoscópico. Si hay exposición en la piel o contacto ocular, pues debe hacerse irrigaciones de estas zonas. En cuanto a los medicamentos, la guía respecto al uso de antibióticos recomienda que se utilicen en lesiones grado 3, así sea necrosis focal o extensa, por disminuir el riesgo de microabscesos, y en lesiones pues grado 4 en la que ya hay evidente pues una perforación. Sobre el uso de inhibidores de bomba de protones, no hay guías ni evidencia que sugiera exactamente cuánto tiempo debe usarse ni a qué dosis deben usarse, pero en teoría o la hipótesis es emplearlos porque disminuye esa exposición ácida hacia la lesión que ya se encuentre a nivel gástrica o esofágica. Diferente al uso del sucralfato, que se ha visto que unas dosis altas en las primeras fases de la exposición al cáustico, cuando hay evidencia de lesiones grado 2B, pues nos van a disminuir esa incidencia de estenosis esofágica. Ya respecto al uso de esteroides de manera sistémica, se ha visto que los pacientes que tienen lesiones grado 2B con el uso de la dexametasona o la metil
realizándolo por 3 días, disminuye el riesgo también de presentar pues una estenosis esofágica. Entonces, en cuanto al soporte nutricional, esto es algo importante porque de esto va a depender que tengamos un mejor desenlace en el proceso de cicatrización, disminuye las tasas de infecciones y una hospitalización prolongada. Entonces, si el paciente pues tiene su mucosa normal, evidentemente pues va a tener un alta, no requiere ningún manejo o vigilancia clínica. Si tiene una lesión grado 1 o grado 2A, lo ideal es que podamos hacer vigilancia clínica, pero este paciente puede iniciar con una dieta líquida en los primeros 24 horas y avanzarla en 24 a 48 horas según la tolerancia del paciente y considerar su egreso cuando ya tenga una dieta completa normal. Cuando ya estamos en lesiones grado 2B o grado 3, nosotros hacemos el abordaje inicial con la endoscopia. Aquí es ideal que en ese momento se haga paso de una sonda nasogástrica, nunca hacerlo de manera ciega, por decirlo así, porque aumentamos el riesgo de sangrado de perforación. Siempre hay que hacerlo bajo guía directa. Y esto nos permite, no quiere decir que el paciente vaya a quedar sin vía oral, sino que cuando después de 24 a 48 horas que logremos hacer una prueba terapéutica con dieta líquida, ver si el paciente lo tolera. Si no lo tolera, pues ya tenemos una sonda nasogástrica por donde podemos empezar nuestra nutrición enteral. En caso ya de que el paciente se prevé que va a requerir una nutrición enteral prolongada o no se pudo hacer en ese abordaje el paso de una sonda nasogástrica, pues vamos a requerir de otras medidas. Entonces, si es una nutrición enteral prolongada, pues la gastrostomía. Y ya en pacientes en los que no se logre la nutrición enteral o pacientes que tengan evidencia de una perforación, pues va a requerir de una nutrición parenteral. Ya si tenemos una estenosis esofágica evidenciada, pues el manejo como primera línea va a ser la dilatación endoscópica. Para esto tenemos dos tipos de catéteres de dilatación, el buggy y el catéter pues con dilatación de balón. ¿Qué se recomienda? Iniciar a las 3 o 6 semanas posterior a la ingesta cuando ya se ha dado una fase de cicatrización y disminuye el riesgo de perforación y hacerlo con intervalos de 1 a 3 semanas. Ideal que uno, por lo menos a la quinta sesión, esté evidenciando que hay mejoría clínica y que tenemos un resultado satisfactorio. Si por lo menos después de 5 o 7 sesiones es evidente que no hay un proceso de dilatación, ya pensamos en una estenosis esofágica refractaria y iniciamos un tratamiento pues adicional. Entonces, ¿qué factores nos sugieren que estos pacientes van a tener un mal pronóstico y eventualmente van a requerir un manejo quirúrgico? Son pacientes que tienen estenosis de presentación tardía, que son compromisos extensos mayores a 5 centímetros o ya lesiones grado 3, pacientes que tengan ulceraciones esofágicas persistentes o que en su proceso de dilatación llevamos un seguimiento de 9 a 12 meses y no ha habido una mejoría. Son pacientes que ya tenemos que pensar que eventualmente van a requerir un reemplazo esofágico. Entonces traje este artículo que fue publicado en el 2023, fue un estudio realizado en Turquía, en donde ellos querían saber y comparar cómo eran las dilataciones realizadas con un catéter o una sonda con balón versus un buggy de Savary. Entonces ellos querían evaluar en 2 centros, hicieron un estudio retrospectivo en un seguimiento de 8 años. Como limitación en el estudio, ellos no hicieron una división de los cohortes de manera aleatorizada. En cada centro tenían una preferencia por utilizar o el Savary o utilizar el catéter de dilatación con balón y establecían que una estenosis simple eran esas estenosis concéntricas que tenían una altura menor a la altura vertebral o complejas si eran múltiples o irregulares. En ninguno de estos pacientes que ellos analizaron administraron ni mitomicina ni esteroides intralesionales para el manejo de las estenosis refractarias. Entonces ellos tomaron todos los pacientes con estenosis esofágicas benignas, no solamente pues de ingesta de cáusticos, y en total tenían 447 sesiones de dilatación. Hicieron una mediana más o menos de 24 meses, fue el momento en el que se les realizó la dilatación a estos pacientes y eran 5 sesiones por paciente. Entonces, en términos generales, en su mayoría, pues tienen una población que había sido realizada la dilatación con el catéter de Savary. Y respecto a la etiología, la más frecuente pues fue la ingesta de cáusticos con una mediana de 11 sesiones por estos pacientes. Entonces, ellos que evaluaban, dato importante, los pacientes que presentaban esas estenosis complejas por ingesta de cáusticos, en su mayoría habían hecho una ingesta por sustancias alcalinas, como vimos anteriormente, pues son las que tienen mayor riesgo de generar perforación.
Y en cuanto a términos generales, la tasa de éxito fue del 98.4%, con una tasa de complicación del 10%, donde ellos no encontraron diferencia significativa en ninguno de los dos tipos de procedimiento, que sí evidenciaron que los pacientes que eran llevados a dilatación con balón tienen un tiempo operatorio mucho más prolongado, porque en esas estenosis que eran más complejas o extensas, tenían que hacer procedimientos repetidos para generar una dilatación en cada zona de estenosis y exponer al paciente varias veces con la fluoroscopia para poder realizar el procedimiento, diferente a como se hacía con el catéter Savary. También, pues ellos encontraron que en el caso, digamos, de las instituciones de ellos, tenía mayor rentabilidad utilizar este Savary, por ende, encontraron como beneficios que disminuía el tiempo operatorio y disminuía la exposición a radiación en los pacientes pediátricos. Entonces, cuando estamos frente a estas estenosis cáusticas que son refractarias, que no se ha logrado después de 5 o 7 sesiones lograr una luz adecuada a nivel esofágica, se considera refractaria o recurrente en el caso en el que no logramos por lo menos que por 4 semanas el paciente persista con el diámetro luminal que deseamos. Entonces, en este caso, se ha recomendado el uso de la mitomicina C. Esto es un derivado del streptomyces que tiene un efecto antifibronlítico y antineoplásico. Lo que hace es disminuir esa proliferación de los fibroblastos y permite que disminuya ese proceso de fibrosis y el paciente sea mucho más susceptible a una dilatación por el manejo endoscópico. Entonces, la dosis que está recomendada es de 0.1 a 0.5 miligramos por mililitro de manera tópica. Se deja unos 2 a 5 minutos y se hace en el momento del proceso de dilatación. Otra sustancia que está descrita son los esteroides intralesionales. Sin embargo, esto tiene menor rango de evidencia y lo que se ha empleado es utilizar 40 miligramos de mililitro diluido en agua destilada y se administra en los 4 cuadrantes de la estenosis. ¿Qué otro manejo se ha reportado en la literatura? El uso del soporte mecánico con los stents. Se ha hablado de stents autoexpansibles de metal, de plástico, biodegradables, pero ninguno de estos procedimientos tienen realmente una evidencia que sea favorable ni se recomienda en las guías superior a tener un programa de dilatación esofágica y pues su complicación más importante es que puede haber una migración de ese stent, entonces no está recomendado hacerlo en las guías. Ya en cuanto al manejo quirúrgico, indicación inmediata pues va a ser ese paciente que está inestable, que evidenciamos que tiene signos de perforación o evidencia en el estudio tomográfico de una necrosis transmural. Entonces, dependiendo de el compromiso de extensión, pues vamos a tener que hacer una resección, ya sea una esofaguectomía o gastrectomía. Recomiendan que en la gastrectomía, así no sea evidente que haya una necrosis completa del estómago, se hace una resección parcial. La necrosis que microscópicamente pues no evidenciamos progresa y esto va a generar una disminución en la sobrevida del paciente y pues adicional vamos a hacer la derivación. Importante es tener en cuenta que en este abordaje inicial no vamos a hacer una reconstrucción esofágica en el mismo tiempo quirúrgico. Ya el reemplazo esofágico, vamos a tener factores de riesgo que nos van a sugerir que este paciente pues probablemente va a requerir este manejo y son los pacientes que tienen estenosis esofágica refractaria posterior a 6 meses de tratamiento, que tienen estenosis múltiple, como ya la hemos mencionado antes, esas estenosis que son extensas mayores a 5 centímetros, adicional a una lesión hipofaringe tienen traqueostomía o pacientes que a pesar de la dilatación, el diámetro máximo que se logra en 3 meses es de 28 French. Ya en cuanto al seguimiento en estos pacientes, importante pues lo que les comentaba sobre el tipo de lesión, si es grado 1 o 2A, esos pacientes no requieren seguimiento, es poco probable que presenten una estenosis esofágica. Ya si tenemos una lesión grado 2B o mayor, en donde ya hay evidencia pues de necrosis de la mucosa, hay que hacer seguimiento en estos pacientes por el riesgo de estenosis y también está descrito un riesgo de malignidad de presentar un carcinoma escamocelular o adenocarcinoma y por ello hay que hacer seguimiento endoscópico de manera anual. Y eso sería todo. Muchas gracias. Vamos a darle primero la palabra al doctor Orozco, quien fue el tutor de la charla, y luego abrimos el espacio para preguntas.
Buenas noches. Realmente una conferencia muy bien montada, muy bien documentada. Felicitaciones, Laura. Ella tocó prácticamente todos los tópicos, me dejó muy poco por hablar. Simplemente hay que recalcar unas cositas. Mi experiencia, me he oído muy bien con los Savari. Pero para iniciar los Savari siempre hay que hacer un esofograma previo para saber la longitud de la lesión y saber cómo vas a pasar la guía y luego los dilatadores. Si en el esofograma vemos una estenosis corta, pues se puede manejar los balones, pero con el Savari realmente es muy buena, muy bien como les va a estos pacientes. Lo otro es la ingesta más frecuente que mencionaba Laura, que la más frecuente es la de ingestión de hipoclorito, que es muy frecuente el uso en las casas para limpieza. Y realmente el hipoclorito que se usa en los hogares es de muy baja concentración, entonces generalmente ese no causa ningún problema. Entonces hay que siempre averiguar qué tipo de sustancia ingirió el paciente. Y de acuerdo a eso vamos a tomar la conducta. El hipoclorito que hace daño realmente es el industrial que utilizan las entidades que se dedican a la limpieza profunda, las empresas de aseo y en otras instituciones que los utilizan con esta concentración. Ese sí hay que tenerle mucho cuidado, pero en general el hipoclorito que usamos doméstico no tiene mayor problema. Y siempre averiguar el tipo de ingesta. En nuestro medio a veces tenemos en zona rural que hay narcotráfico y esas cosas, siempre usan ácido en este tipo de laboratorios, y yo he tenido algunos casos que estos chiquillos viven cerca de eso y han ingerido ácido sulfúrico con unas nefastas consecuencias. Entonces siempre averiguar eso, porque a veces ni siquiera la mamá sabe lo que ingirió el paciente. Bueno, eso es todo lo que tenía. Bueno, definitivamente realizar 5, máximo 10 sesiones de dilataciones. Si uno ve que no evoluciona adecuadamente, que se reestenosa o que no se logra dilatar adecuadamente, ya después de la 10ª dilatación hay que pensar en una sustitución esofágica, porque esos pacientes no van a responder y hay que pensar en derivarlos de otra manera. Muchas gracias y felicitaciones, Laura. Ahora sí damos el espacio, el doctor Villamizar. Adelante. ¿Hablo por aquí? Ok. Bueno, muy buenas noches para todos. Felicitaciones, Laura, por esa presentación, por esa revisión. Creo que fue muy clara, muy concisa. Y me gustó mucho, sobre todo el inicio de la conferencia, donde hablas de que es un problema de salud pública. Y como problema de salud pública, no debemos olvidar que las recomendaciones que se hacen deben ser para prevenir estas catástrofes, porque todo lo que hemos tenido que manejar estos niños con quemaduras por cáusticos van desde las más leves hasta las más severas, pero desafortunadamente las más severas, esos niños terminan en una situación supremamente compleja, incluso con reemplazo de esófago y todo. Entonces, aquí voy es que tenemos que hacer labores de salud pública en promoción, en el sentido de que la mayoría, yo diría que un alto porcentaje, y mis colegas me pueden desmentir, pero la mayoría llegan porque envasaron esto, lo que comentaba el doctor Orozco de los ácidos sulfúricos, los envasan en botellas de gaseosa. Y los niños desafortunadamente no pueden distinguir entre un frasco y otro. Entonces allí nosotros tenemos que promover también esas medidas preventivas para evitar que los niños... El segundo punto que también quiero mencionar, tal y como lo dijo Freddy, es que la mejor opción que siempre se ha demostrado han sido las dilataciones con los de Savary, ¿no? Tienen una muy buena evolución. Nosotros en el hospital universitario hace muchos años,
Por supuesto, hacíamos los programas recuerdo yo que éramos los viernes en la tarde, hacíamos todos los programas de dilatación. Entonces llegaban todos los niños y ahí se comentaban, y eran 3, 4, 5 niños que le hacíamos sus programas de dilatación. Y bueno, realmente había muchos que evolucionaban satisfactoriamente. Entonces creo que es una muy buena opción, y hoy día con las más refractarias estenosis, pues obviamente se pueden usar las dilataciones neumáticas que siempre nos apoyábamos con fluoroscopia, de todas maneras para ver la longitud, como lo decía Freddy. Y simplemente a manera de historia, y Carlitos lo puede comprobar aquí, nosotros, algunos de ustedes conocieron al doctor Gilberto López de Málaga, cirujano pediatra que ya está en el cielo, por supuesto, pero que él estuvo promoviendo una técnica que se llamaba la técnica de Nissan. Entonces era para aquellas estenosis refractarias. Eso es historia, ¿no? Le estoy diciendo, es historia, ¿no? No es que se haga ahora, pero comentaba esas estenosis refractarias, que eran 1, 2, 3 estenosis, le hacía una incisión y liberaba, hagan de cuenta como una especie de libaditis. Y se extraía la parte de la mucosa. Y él mostró que tenía buena experiencia. Yo no sé, Carlitos, si tú viste algunos de esos pacientes allá en Málaga. Pues aquí intentamos hacer en Bogotá, cuando yo estaba de residente, perdón, ¿hace cuánto tiempo? Por lo menos 40 años. Sí, no se rían mucho, señores residentes, por favor. Pero, pero es historia, y hay que mencionar lo que esa técnica se usó, y en algunos casos fueron terapéuticas bien aceptadas. Bueno, no, esto era simplemente un recordar, y muchas gracias por esa actualización, y pues adelante con la parte preventiva, que es la que nosotros también tenemos obligación de hacer. Gracias. Muchas gracias, doctor Villamizar. Le damos la palabra al doctor Otoniel Franco. Gracias. ¿Sí soy escuchado? Sí. ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, Sí. Bueno, muchas gracias. Creo que tanto el doctor Orozco como el doctor Villamizar se refirieron a la presentación de la doctora Laura, y pues me tengo que sumar a las felicitaciones de la presentación de la doctora Laura, porque ha sido una presentación de muy buena calidad, muy práctica, y le admiro la capacidad de resumir los aspectos fundamentales y prácticos que ha presentado en su conferencia en torno a este tema que a mi modo personal tiene actualmente bastante literatura y bastantes alternativas para manejo, sobre todo en los grados como se presentaron en los grados severos, y en las diferentes variables que hay en la presentación cuando hay las secuelas de esta patología. El doctor Villamizar se refirió a la parte práctica de los procedimientos que se han venido haciendo en el hospital universitario. Creo que es al hospital universitario del Valle, no sé si me equivoco, donde sistemáticamente, históricamente, pues se ha tenido el desarrollo y el seguimiento de este tipo de patología, y pudimos crecer y seguimos todavía creciendo en la medida de los desarrollos tecnológicos que se han venido presentando mundialmente para las alternativas de esta patología. Como muy bien se dijo,
pues el hipoclorito de sodio, digamos lo que es en términos generales, la sustancia más común, afortunadamente, de los que se presentan en los niños. Digo afortunadamente porque es la sustancia, como ya muy bien se explicó, que por su concentración y su distribución en los almacenes de cadena en general es de baja concentración y usualmente las lesiones son poco severas. Ese tema pues quedó muy bien prescrito muy bien descrito en la charla. El problema, digámoslo así, se agudiza o se vuelve un poco más complejo con las otras sustancias químicas. El doctor Orozco se refirió puntualmente a los diferentes productos que hay, químicos ya y diferentes tipos de ácido. No podemos olvidar los alisadores de pelo, que también son muy frecuentemente usados en las casas, y los destapadores de cañería, que sí son sustancias de concentraciones muy altas, y los ácidos usualmente también tienen problemas y ocasiona una serie en estas quemaduras severas de lesiones muy complejas, como se describieron, que abarcan en extensión grados variables del esófago, y cuando se logra, o en las recomendaciones de definir el manejo inicial con esa primera endoscopia recomendada, pues hay que mencionar el punto que esa primera endoscopia, que muy bien se puso de presentación allí en las primeras 48 horas, da una visión muy grande como para iniciar el proceso ya determinado como plan de manejo futuro. Están los otros dos momentos, si no se hace la primera endoscopia, dejar pasar por la fisiopatología, como se expuso en las 2 semanas siguientes, y estaría autorizado en las 2 semanas siguientes el otro proceso endoscópico para determinar en esa secuencia de 2 semanas un tanto la complejidad. Obviamente que los recursos tecnológicos de endoscopias flexibles, que es el armamentario más útil hoy en día, y los diferentes calibres de los endoscopios también son herramientas actualizadas para determinar estos puntos. Entonces, ya cuando los centros que concentran la gran mayoría de estos pacientes con diferentes grados de complejidad de las lesiones, usualmente vinieron progresando, y se ha venido en las instituciones, como se mencionan grandes, los recursos terapéuticos que fueron mencionados por la doctora, la mayoría, y de pronto en esos severos, donde miren que allá hay una parte dinámica. El doctor Orozco muy bien lo dijo, la guía para el manejo de las bujías de Savary, él lo puso categóricamente con el uso de el esofagograma, por así decirlo, que pues ya vimos que no está utilizado en las 2 primeras semanas, sino posteriormente, cuando ya las secuelas se han establecido un poquito. Entonces, hay algunas otras alternativas para determinar con los endoscopios de muy bajo calibre, después de las 2 semanas, diferentes alternativas para manejos y dilataciones precoces, y puede haber un poco de controversia en lo mencionado hoy versus la dilatación con bujías y la dilatación con balones bajo fluoroscopia.
se dijeron o lo dijo la doctora, pues algunas ventajas y desventajas, y de pronto se facilita un poco más la determinación porque dilataciones iniciadas más precozmente después de la segunda o tercera semana puede tener unos resultados a largo plazo comparativamente con las otras. Repito, en esos procesos, en esas lesiones muy severas, si se compara ya el uso de todo el armamentario, porque lo presentó la doctora también, el uso de las dilataciones combinadas con las otras sustancias farmacológicas para coadyuvar el tratamiento. En las instituciones, como mencionó el doctor Villamizar del Hospital Universitario, Imbanaco, creo, Fundación Valle Lili, donde se recurre y se tienen o se pueden obtener todos estos procedimientos juntos. Entonces los resultados en general de los casos muy severos pueden compararse y proseguir con esos periodos a veces, como se mencionaron, de manejo de refractariedad ya con procedimientos quirúrgicos de reemplazo. Y como sabemos en la parte esofágica, tanto de las malformaciones congénitas y estenosis congénitas y otras patologías como atresia de esófago que deja secuelas también de estenosis, etcétera, hay una tendencia generalizada que se tiene en la literatura de conservar el esófago original a bastantes, con bastantes mecanismos utilizados, obviamente teniendo de presente las consideraciones que se hicieron como la presencia, pues, y la posibilidad a muy largo plazo de lesiones y de malignidad, pero entonces las propuestas en general son pacientes que deben seguir siendo evaluados en centros de alta complejidad a muy largo plazo para ir manejando las diferentes posibilidades. Entonces, en ese punto, digámoslo así, que personalmente creo que cuando se usa en forma muy discriminada en los diferentes estados evolutivos de la evolución, con las dilataciones con balón, pueden favorecerse, sí, porque es que es muy difícil comparar las series en el mismo número de complejidad de pacientes, el mismo número de lesiones, comparar las dilataciones con Savary versus las dilataciones con balón, que sí necesariamente conlleva a un mayor número y a un número prolongado de dilataciones. Pero la medición entonces retrospectivamente está en relación a la calidad de vida que tienen estos pacientes cuando se logran conservar los esófagos originales, si se comparan cuando es necesario recurrir tempranamente a procedimientos quirúrgicos amplios. En general, lo podríamos resumir con el tema de resecciones esofágicas, ascensos gástricos, reemplazos esofágicos y de otra serie de alternativas que existen. Quería como mencionar pues esa parte de pronto de mayor complejidad que se concentra generalmente en los centros pues de alta complejidad. Yo pienso que el Club Noel pues también iniciamos estos procesos tanto en el Club Noel como en las otras instituciones aquí en Cali, y pues estamos confirmando definitivamente que todas las instituciones van y vamos recolectando las diferentes herramientas para atender todo grado de complejidad de estos pacientes. Gracias. Muchas gracias, doctor. Le damos la palabra al doctor Melo.
Gracias, doctora, por su excelente presentación. La verdad que es una buena versión del tema. Doctor Franco, muy buenas sus comentarios. Solo quiero recargar dos cosas puntualmente que respecto al problema de salud pública que usted mencionó. La verdad que es un problema de salud pública y es muchas veces por falta de educación de los padres, pero que no hacen una buena custodia de ese tipo de sustancias alcalinas o ácidos cáusticos. Cogen botellas de gaseosa empacadas en estas sustancias, pues que los padres no las custodian en sitios apropiados bajo llave o en aberturas. Y la verdad que muchas veces por falta de educación de los mismos padres. Por eso la importancia de las campañas de prevención, ahí como los quemados, debería haber campañas para este tipo de sustancias. Algo cortito respecto a las sustancias que se emplean para dilatación en dilataciones refractarias crónicas, la mitomicina. La mitomicina viene usando hace unos años con muy buenos resultados y se ha usado incluso en lesiones traqueales cortas, en uso tópico. Y el uso tópico de la mitomicina, la verdad que ha mejorado mucho estos pacientes con dilataciones crónicas que llevan mucho tiempo en muchas dilataciones no mejoran. Ya usar corticoides como la triacetilona, ya usted lo dijo, los resultados no son muy buenos, no son los esperados. Por eso, en algún momento se debe decir que el paciente no va a requerir un tratamiento quirúrgico. Y las cirugías pueden ser variables, desde recesiones de esófago, cortas, o incluso recesión masivas de esófago con reemplazo esofágico. El doctor Villamizar mencionó una técnica que se llama Nisan, que fue descrita por un grupo israelita, y que la hacíamos nosotros en Málaga, España, donde nuestra formación, en el cual se abría longitudinalmente el esófago, se redecaba la mucosa corta que estaba estenótica y se hacía una anastomosis de esa mucosa sana. Luego se cerraba al revés. En nuestra ciudad, en Málaga, tuvo buenos resultados en un momento, pero ha sido reemplazada por otras técnicas como dilataciones esofágicas. Ahora, cuando lleva un paciente a cirugía para un reemplazo esofágico, el problema es que cuando usted va a hacer una ejecución de esófago, muchas veces no tiene, debe irse muy arriba. Los niños se queman hasta la faringe, y a veces tienen quemada la faringe, incluso la campanilla está quemada, la úvula está quemada, y hacer una anastomosis muy alta, muy alta. Por eso, si usted hace una anastomosis en área quemada, ese paciente probablemente va a recibir en una nueva estenosis. Por eso, la importancia de cuando hagas el corte, que sea tejido sano, no cicatricial. Ahora, el ascenso gástrico en estos pacientes quemados a veces es complicado porque están muy adheridos y es difícil sacar ese esófago, hacer esa esofagectomía por la gran adherencia y hay que tener mucho cuidado. Eso es todo nada más. Gracias por la presentación, felicitaciones. No sé si hay lugar a otra participación. Yo Bueno, no me... muchas gracias. Sí, decía que si hay lugar a otra participación, mi interés era referirme un poco a esos casos que son los menores, los pacientes de mucha complejidad, y no me refería al tema de la mitomicina porque sí, la doctora lo tocó y por supuesto que hace parte del armamentario conjunto, como mencioné, que se dispone en las instituciones de alta complejidad. En Cali definitivamente empezamos con el tema hace mucho tiempo de la mitomicina y este uso de este medicamento definitivamente le amplía las posibilidades porque hay una diferencia enorme si se compara con esteroides y otra serie de patologías, y es conjuntamente el uso de todas estas herramientas lo que le brinda esas opciones a ese número pequeño de pacientes muy complejos que tienen estas alternativas. Entonces sí, definitivamente la mención de la mitomicina, y es una recomendación pues mundialmente en la literatura para esos casos precisamente complejos. Ya los otros temas de pronto pueden ser materia de otra presentación, como el tema de
de los reemplazos, o tener cuando hay que definir el reemplazo y las intervenciones quirúrgicas de reemplazo esofágico, de nuevo en esos pacientes severos, quizá cuya recomendación, pues una de las recomendaciones generales es poder hacer una definición temprano de esos pacientes con alteraciones muy complejas, y porque no siempre podemos estar trabajando pues en estas instituciones grandes como las que se han mencionado, Club Noel y las otras instituciones, sino en muchos otros lugares. Entonces sí, quizá esos severos, hacer una remisión oportuna a los centros de alta complejidad para poder hacer esos manejos ya muy discriminados que puedan compararse y poner o brindarle a los pacientes esas oportunidades de seguimiento y de conservar el esófago o del esófago nativo, por así decirlo, que ya está demostrado en la literatura que posibilita mejores calidad de vida a largo plazo frente a las otras opciones. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su participación y por estar presente en nuestra charla. Bueno, quiero darle las gracias a todos los que han hecho parte de estas charlas durante todo el año, tanto los que están ahora conectados como los que están aquí presentes. Es un placer tenerlos a todos reunidos. Muchas gracias de verdad. Quiero terminar las charlas del año deseándoles una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Y por último, darle la felicitación a Nicolás, que está cumpliendo años hoy, nuestro presidente. Nos guardamos las felicitaciones para el final. Los mejores deseos, Nico. Y bueno, no le cantamos los cumpleaños porque nos alargamos, pero todos pueden mandar palmas y felicitaciones. Buenas noches, muchas gracias por participar.